Vaya pedazo micro que tenemos aquí hoy. A mí es que me encantaría saber cantar. Yo es que soy cantante, pero de ducha y de solitario. Admiro muchísimo a la gente que canta. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a aprender a hacer un podcast. Y va a ser de nuevo con nuestro amigo David Amo. Y va a ser más simplemente con este aparatito, con la Focusrite. Con esto podemos hacer un podcast. Y lo vamos a ver, pues nada, en unos segunditos. Muy buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Hola. Tendrían que estar nuestros amigos aquí. Eso es verdad. Esto molaría, ¿verdad? Y ahora mismo habrían oído una... Cambiamos. Cambiamos, ¿no? De lugar, ¿no? Los que están ahí, que vengan aquí. Nos vamos a otra dimensión. Exacto. Bueno, David, encantados de tenerte aquí Muchas de nuevo gracias. hoy. Y ya les he explicado que vamos a hacer un podcast simplemente con esto, con Focusrite, ¿no? Exacto, sí. Tenemos la tarjeta, la Focusrite, la Claret 4 Pre. Esta es la versión de USB. Y este micrófono, que es el Rode, el N2, creo que era NT2A, creo que era. Sí, 2A. Y todo el software que viene incluido cuando compras la tarjeta, que lo veremos en unos momentos, y vamos a explicar, o explicaré cómo hacer un podcast. Fantástico. ¿Y vas a cantar tú? No, cantar no. ¿Canta yo? No, tampoco. En unos segundos, yo no. Bueno, pues aquí tenemos nuestro equipo, que es la Focusrite, la Claret 4 Pre. Esta tarjeta nos va a servir para capturar nuestra voz, lo haremos con este micrófono, el Rode NT2A, y utilizaremos el software que viene incluido con la tarjeta, con la Focusrite. El software que viene incluido es el Ableton Live, la versión Lite, y además vienen unos cuantos plugins con la misma tarjeta. Vamos al ordenador y os voy a mostrar lo que viene incluido con esta tarjeta. Vamos a ir a los plugins y nos vamos primero a ver los plugins de Red, que son estos de aquí. Los voy a insertar un momento aquí, después ya os explico cómo hacer el podcast. Entonces, esto es un plugin que es un ecualizador, y este de aquí, el Red 3, es un compresor. Estos dos plugins vienen incluidos con la Focusrite, ecualizador y compresor, y además también vienen los plugins de Softube. Uno se llama el Draumer, que es un compresor, este de aquí. Este es el compresor que vamos a utilizar también en esta sesión de podcast. Es un compresor inteligente, es decir, que únicamente tenemos un knob principal, el cual vamos a gestionar dándole un tanto por ciento, y aquí podemos definir el wet o dry de la mezcla del compresor con la señal original. Y aquí nos va a permitir seleccionar el tipo de estilo que queremos que actúe este compresor. ¿Ok? Pues este compresor nos va a salvar quizás nuestra voz, así que después lo utilizaremos. También vienen incluidos en este paquete, aquí vemos el plugin de reverberación. Los voy a ir insertando así, después ya empezaremos un proyecto nuevo. Un plugin de reverb, también es de Softube, y el plugin de delay. Todo esto viene incluido con la tarjeta, la Focusrite, así que son unos plugins que realmente valen bastante dinero y nos van a ser de muchísima utilidad. Muy bien, pues vamos a preparar todo para crear nuestro podcast. En principio os comento antes, es decir, el podcast que vamos a hacer va a ser un podcast de presentación de música, es decir, podemos empezar como un programa de radio, con nuestra sintonía. En este caso no tengo sintonía, pero se puede generar alguna. Entonces empezaríamos el programa con la sintonía y después empezamos o hablando o ya con música. La idea es crear
2 pistas de audio para mezclar nuestra música o para ir insertando nuestras canciones y otra pista de audio para insertar nuestra voz, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tengamos todo hecho, sería cuestión de exportar todo el resultado a un archivo de audio para después subirlo a nuestro podcast, ¿ok? Esta sería la idea. Pues bien, vamos a primero configurar todo. El modo de trabajo que vamos a utilizar va a ser este de aquí, ¿vale? La vista de Arrangement, ¿ok? Y nos vamos a Preferencias, y aquí en Preferencias debemos seleccionar el dispositivo de salida para que nosotros podamos escuchar, y el dispositivo de entrada, que va a ser la Claret también, y seleccionaremos las entradas. En este caso tengo activadas la 3 mono y 4 mono. ¿Por qué? Porque de esta forma nos separa las entradas y como el micrófono únicamente utiliza una de ellas, que en este caso es la 4, pues nos va a ir genial. Y en el caso de salidas, pues tenemos todo conectado, pero realmente va a salir por la 1 y 2 o podemos escucharlo por auriculares, que también no lo he comentado, pero tenemos aquí los auriculares, los Dexibel, ¿okay? Los DX-HF7, son auriculares para monitoraje, incluso se pueden utilizar para DJ, es decir, pues ir a hacer sesiones y utilizar estos auriculares para hacer la preescucha de las canciones. Pues bien, seguimos con la configuración. En principio aquí no hay que tocar nada más y nos vamos a ver el micrófono. Aquí tenemos el micrófono, lógicamente es un micrófono, bueno, lógicamente no, en este caso es un micrófono que es de condensador, por lo tanto, este micrófono de condensador irá conectado, como veis aquí, a la tarjeta de sonido, en este caso va en la entrada número 4. Como micrófono de condensador debemos tener activado, a ver si lo veo aquí, este botoncito de aquí, que es la alimentación Phantom de 48 voltios. Debe estar la lucecita encendida. Y como siempre, antes de empezar a grabar nuestro podcast hay que nivelar la entrada del micrófono a la tarjeta de audio. Así que para nivelarlo debemos conectar lógicamente el micro y utilizar este potenciómetro de aquí, que es el potenciómetro de nivel, de volumen, y como veis, yo voy hablando y se va encendiendo esta lucecita verde que está alrededor de este potenciómetro. Esta lucecita verde está captando lo que está entrando por el micrófono. Entonces lo que debemos hacer es empezar a grabar por el micrófono y estar atentos a esta lucecita verde, porque esta lucecita verde nos va a indicar si estamos clipando o no estamos clipando. Si está en verde, está perfecto, pero si estamos hablando y la lucecita se pone en color rojo, significa que estaremos clipando, por lo tanto estaremos distorsionando la señal de entrada de nuestra voz. Así que debemos hacer una prueba de ir subiendo el potenciómetro, ir subiendo de nivel poco a poco mientras vamos hablando por el micrófono hasta llegar a un nivel óptimo. Cuando empiece a clipar, es decir, cuando empecemos a ver la lucecita de color rojo, pues bajar este potenciómetro de aquí hasta que quede la lucecita de color verde. Este será el nivel óptimo de entrada de este micrófono a la tarjeta de audio, por consiguiente entrará perfectamente al software de Ableton Live. ¿Ok? Hasta aquí todo ya estaría configurado. Nos vamos ahora a Ableton y vamos a preparar todo para el podcast. Únicamente nos vamos a quedar con las pistas de audio. Vamos a generar otra pista de audio más, ¿ok? Aquí. Y la primera la vamos a renombrar como, por ejemplo, música 1 y la segunda música 2. La tercera la vamos a renombrar como voz. ¿Vale? De esta forma sabemos dónde tenemos cada cosa. En la voz, en la pista de voz, para poder grabar nuestra voz debemos debemos seleccionar la entrada. Cuando yo estoy hablando ahora, aquí podemos observar que la entrada número 4 está recibiendo señal por este medidor, por lo tanto es la entrada que lógicamente tenemos conectada en la Focusrite, la seleccionamos y ahora ya podemos empezar a grabar en esta pista. Vamos a hacerlo, vamos a hacer una prueba. Voy a poner a grabar, grabaremos. Hola, estamos probando el micrófono para la entrada número 4 y exactamente esto es lo que estamos grabando, es mi voz perfectamente. Vamos a ponerme los auriculares para escucharlo y hacemos un play.
Hola, estamos probando el micrófono para la entrada número 4. Muy bien, ya sabemos que el micrófono entra perfectamente. Así que esta pista la tenemos ya preparada para nuestra voz. Muy bien, como se trata de un programa en principio de radio, como he dicho, no tenemos ninguna sintonía de entrada. Si la tuviéramos, pues la insertaríamos quizá en otra pista. Podríamos generar otra pista de audio que fuera, por ejemplo, la sintonía. Si tuviéramos jingles, pues aquí podríamos poner jingles, ¿ok? Entonces empezaríamos aquí con la sintonía, seguiríamos con nuestra voz, etcétera, o ya empezaríamos con la música. Entonces la idea sería, en este caso, utilizar música directamente. Me voy a la carpeta de Songs y voy a importar una canción. Y esta canción ya está renderizando. Después iremos a Audio Effects. Está renderizando esta canción, la vemos y perfecto, aquí está. Voy a ponerme auriculares para ir escuchando. Muy bien, el render que ha hecho Ableton ha hecho un render para ver, bueno, hacer el warping del archivo. Vamos a ver si lo ha hecho bien. Esto ya, si no lo sabéis, deberéis buscar algún tutorial sobre ello. Vale, más o menos ha hecho algo bastante bien, pues ya está. Lo que hace el warping es calcular los transitorios de la canción para que mantenga una coordinación con el tempo de proyecto y los compases, etcétera. ¿De acuerdo? Para que yo pueda cambiar el tempo de proyecto y cambie también el tempo de la canción, etcétera. Esto nos va a servir ¿para qué? Pues para mezclar canciones. ¿Okay? Si no quisiéramos mezclar canciones, que únicamente queremos hacer la reproducción de la canción, presentarla y después entrar otra canción y presentarla, pues no haría falta hacer un warping. Pero si queremos ir mezclando canciones, pues lógicamente el warping es necesario. Vamos a cargar otra canción. Voy a cargar otra. Por ejemplo, vamos a ver, esta de aquí, cargaremos en la siguiente pista. Está leyendo todo, está haciendo el warping. Muy bien. Voy a quitar esta parte última que está como recortada y voy a mirar si está bien hecho el warping también. Empieza bien y vamos a ver por aquí. Pues más o menos ya está bien. Perfecto, tenemos las dos canciones warpeadas, por lo tanto podríamos mezclarlas tranquilamente. Si hacemos una ampliación aquí, por ejemplo aquí, vamos a ver. Mira, esta aquí no está bien warpeada. En esta parte, voy a moverlo. Aquí se ha ido un poco. Ahora sí, perfecto. Y ya veis que perfectamente están los bombos sincronizados de una canción y de otra, por lo tanto podemos hacer una mezcla perfecta. Incluso con el botón de la derecha podemos ver los fundidos, mostrar fundidos y hacer un fundito de todo esto para que empiece la otra, hacer otro fundido aquí para que empiece esta otra y de esta forma pues mezclar las dos canciones. Vamos a hacer un play, a ver qué tal queda.
Perfecto, está quedando bastante bien la mezcla. Pues bien, esto sería un truquito pues, para ir mezclando dos canciones, una pista de música 1, una pista de música 2, hacer el warp de cada una de las canciones, por lo tanto ya tenemos todo perfectamente sincronizado al BPM del proyecto. Cosas que nos pueden pasar. Vamos a cargar otra canción. Vamos a cargar otra canción. Por ejemplo, esta de aquí. Voy a cargarla arriba. Bueno, la primera cosa que ha pasado, no sé si habéis estado atentos, pero justo aquí hay un medidor, que este medidor es de la pista master. Este medidor estaba absolutamente en rojo. Si os fijáis ahora, está totalmente en rojo. ¿Esto qué significa? Pues que como esta canción está muy arriba, está casi tocando al cero, y esta también, al mezclar las dos canciones, pues claro, la suma sobrepasa el nivel cero. Estamos clipando en la salida. Por lo tanto, esto tenemos que evitarlo, hay que evitar este medidor que esté en rojo. Así que lo primero que hay que hacer es en la salida, o sea, en el canal master, aquí en el canal master, insertar un audio effects que sea un limitador, o en este caso, por ejemplo, un brick wall. Vamos a ver el brick wall que nos permite... Ya no está, ahora sí, un poquito. Bueno, pues podemos bajar un poco más. Vamos a bajar la salida. Y ahora ya no está picando. Y ahora sería perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que realmente, como tenemos que hablar, yo incluso bajaría un poquito más cada una de las pistas. Es decir, yo en cada una de estas pistas lo que haría es, esto es el volumen general de pista, pues bajarle, por ejemplo, 4 decibelios, y esta también, menos 4 decibelios, y de esta forma tenemos un margen, ¿vale? 4 decibelios de margen, o incluso podemos bajar a 5 o a 6 decibelios de margen también, y este margen nos va a permitir, pues eso, hacer mezclas entre canciones, incluso poner jingles por encima, o incluso también hablar por encima. O sea, nos permite tener este rango para poder hacer más cosas, ¿ok? Entonces yo recomiendo siempre empezar a bajar las dos pistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos utilizando canciones que están ya masterizadas y están a un nivel muy alto. Muy bien, otra de las cosas a tener en cuenta, aparte de bajar el volumen de pista y de insertar un limitador en el máster, es escuchar el volumen de cada una de las canciones. Es decir, ahora hay 3 canciones, pero podemos hacer un podcast de 1 hora que pueden haber 10 canciones o 12 o las que sean. ¿Qué pasa? Cada una de las canciones tiene un volumen distinto. Es posible que las canciones estén altas, que estén masterizadas y estén tocando el punto cero, los 0 decibelios en digital, pero la percepción auditiva es posible que no sea la misma, es decir, que cada una está masterizada de una forma distinta. Por lo tanto, lo que habría que hacer es ir escuchando todas las canciones, una a una, ¿vale? Y nivelar cada una de estas canciones, es decir, seleccionar, por ejemplo, la que, de todas las que tengamos, la que suene más alto, por ejemplo. No, mejor coger la que tenemos más baja, porque si tenemos la más alta, si subimos podemos clipar, pero hay que seleccionar la más baja de volumen, ¿vale? Imaginemos que esta tiene el volumen bajo, vamos a bajarle el volumen, menos 4, ¿de acuerdo? Y ahora sí que notaremos diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, escuchamos el nivel de percepción de esta canción y habrá que ir bajando el nivel de las otras canciones hasta, más o menos, encontrar el mismo nivel de percepción que tengamos en todas, ¿ok? No es un nivel que digamos, esta llega a, no sé, a ver, esta llega por aquí, ¿de acuerdo? Que está por aquí si cambio la vista, ¿vale? Esta estaría
a menos 6, 7, menos 9. ¿De acuerdo? Esta sería menos 9, no es este nivel, ¿ok? Sería el nivel de percepción, que esto es, hay que hacer un play, una reproducción de cada una de las canciones y más o menos subjetivamente debemos decir, vale, pues esta suena más alta, esta no, y entonces ir nivelando cada una de las canciones internamente, ¿ok? No hay que hacer caso a los medidores, sino al nivel de percepción de cada una de las canciones. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho todo esto para todas las canciones y teniendo en cuenta toda la estructura del podcast, ¿ok? En este caso podemos, bueno, he bajado el volumen de aquí de la pista, no quería, pero bueno. En este caso, pues la forma del podcast va a ser presentar una canción, mezclarla con otra, que sería aquí este punto, hacer la mezcla, como hemos escuchado, y después, por ejemplo, podríamos cortar por aquí, hacer una presentación y empezar otra canción, por ejemplo, ¿ok? O incluso añadir jingles, ya os digo, o sintonías por aquí en medio, jingles, lo que sea. Pues bien, este sería el formato de podcast que vamos a utilizar. Perfecto, pues ya tenemos, o ya sabemos que la salida máster debemos tener un limitador, debemos bajar cada una de las pistas de audio un poquito para tener ese margen de movimiento, ¿ok? Para evitar que la suma de canales llegue a lo máximo en el canal máster. Y además debemos nivelar cada una de las canciones a un nivel de perfección, ¿ok? Pues bien, una vez tenemos esto, pues ya podemos empezar a locutar, a hablar nosotros por el micro para presentar las canciones, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos ir escuchando, es decir, podemos hacer un play, escuchar todo lo que tengamos, podemos ir insertando todas las canciones una tras de otra, preparando mezclas, haciendo cortes, insertando jingles, ¿vale? Podemos preparar todo esto o podemos ir poco a poco, es decir, bueno, pues ahora inserto esta, la mezclo con esta, voy a hablar, voy a decir algunas palabras por aquí encima, voy a insertar después otra canción, esto ya cada uno que se lo monte como quiera, ¿ok? En este caso sabemos que tenemos esta canción, podemos hacer una pequeña introducción de voz por aquí, vamos a hacerla por aquí, voy a hacer un solo y voy a empezar a grabar y haremos aquí una breve introducción, ¿ok? Así que voy a grabar un poquito mi voz, vamos a ello, a ver, hola, muy bien, vale, bienvenido, bueno, empiezo otra vez, cuidado. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Muy bien, esto es lo que he grabado. Vamos a escucharlo un poquito. Mira, voy a hacer el solo otra vez. Muy bien, vale. Bienvenido. Bueno, esto no, aquí. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio. Muy bien, tenemos aquí nuestra voz, lógicamente, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Si quitamos el solo, vamos a escuchar cómo empieza todo. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver... Muy bien, ¿qué está ocurriendo? Pues que la voz no se escucha bien. ¿Por qué? Pues porque está a un nivel más bajo que la música. Perfecto. Maneras de arreglar esto. Bueno, una de las formas sería hacer un doble clic aquí. Tenemos aquí el acceso a este clip. Y la primera forma sería subir el volumen. Vamos a subir el volumen. Lo que pasa es que también debemos tener cuidado de que no clipe. ¿Ok? Vamos a hacer un play otra vez. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica.
Muy bien, diréis, va, pues hemos subido la voz, hemos subido el volumen, pero hay partes de la voz que no se escuchan tampoco. La que sí que se escucha desde el principio, quizá esta de aquí no, y esta de aquí tampoco, porque está un poquito más bajo. ¿Qué opciones tenemos más? ¿Subir más el volumen? Bueno, podría estar bien. Hacer recortes por aquí, cortar cada una de las partes y subir, por ejemplo, el volumen de cada una de ellas, pues sería otra opción. Por ejemplo, vamos a insertar aquí un corte y aquí otro, por ejemplo, más hacia aquí, y esta parte pues subirla un poco más, sería una opción. Pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de... Bueno, sería una opción. Lo que pasa es que si si hay que hacer todo esto para todas las voces, pues realmente es mucho trabajo. La verdad es que sería mucho trabajo, aunque a veces sí que es verdad que hay que hacerlo. Pero bueno, vamos a hacer un undo, undo, undo y bajaremos el volumen también. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que acabo de hacer sería una opción, pero hay otra opción que sería utilizar los plugins que he mostrado anteriormente. Vamos a por el Drummer, que está aquí en plugins. Vamos a poner aquí el Drummer en la pista. Y aquí lo tenemos. Este compresor, en principio, vamos a utilizar el estilo de Vocal Enhance. Y a ver qué tal suena. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todo. Voy a hacer un solo y escucharemos el efecto. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música. Bueno, lo que está haciendo este procesador es subir un poquito el brillo de la voz. Esta podría ser una opción. Vamos a dejar así al 40. Vamos a utilizar ahora el Red 3, que sería el compresor. Y el compresor lo podemos insertar antes también, por ejemplo. Vamos a insertarlo antes en la cadena de audio. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Muy bien. Bienvenidos a este podcast, que es un... Ahora, si selecciono estos dos plugins, los agrupo, vamos a escuchar la diferencia entre activo y desactivado, en bypass. Ahora está activado. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Muy bien, la diferencia es notable, ¿ok? Incluso podríamos subir un poquito más el volumen de toda la pista. ¿Ok? Pero eso ya lo veremos en un momentito. Perfecto, incluso también podríamos utilizar el ecualizador un poquito más, si queréis. Es decir, si realmente veis que falta un poquito más de definición por arriba o de medios o lo que queráis, también podríamos integrar este ecualizador. Vamos a intentar hacer algo más. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Muy bien, vamos a ver la diferencia. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente. Bueno, esto ya va a gustos, así que si queréis poner por este ecualizador, los dos compresores,
pues vosotros mismos. Yo creo que tampoco hay que abusar mucho, estoy abusando bastante para que escuchéis el efecto que está generando. ¿Ok? Pues bien, vamos a escuchar ahora todo junto, otra vez. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Muy bien, ahora he insertado el EQ, el Red 2 EQ dentro de este grupo para hacer un bypass. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Perfecto, pero, todavía nos queda algo más, porque aquí, en esta parte que no hay música, bueno, sí que hay música, pero no hay mucha intensidad de instrumentos, pues bien, la voz más o menos se entiende, pero vamos a una parte donde haya más cositas, a ver qué pasa. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Pues bien, aquí cuesta un poquito más, es decir, hay como una especie de batalla entre la voz y la música. ¿Qué podemos hacer? Pues ya la última de las cositas. Y un segundo, antes voy a decir una cosita también que se me había olvidado. Voy un momento a Focusrite aquí. Vale, pues esto es el Focusrite Control. Aquí nos vamos a dirigir a Device Settings, ¿ok? Y aquí hay algo muy interesante, porque aquí vemos la entrada número 4, y yo voy hablando, y aquí es lo que está captando el micrófono Rode. Pues bien, la Focusrite dispone de dos tipos de entrada, es decir, la entrada normal de micrófono con el previo de Focusrite, el que llevan las Claret, y lleva un tipo de tecnología, pero es que además disponemos de la tecnología AIR. Esta tecnología AIR viene del previo ISA de Focusrite, uno de los mejores previos que hay en el mercado. Por lo tanto, cuando activamos el AIR, tenemos aquí en nuestra Focusrite pues un previo de las mismas características que el ISA. Y esto es genial porque realmente le da más color a la voz. Y esto pues a muchas personas les gusta, y si no, pues podemos desactivarlo. Yo lo tenía activado, y si no, desactivamos para obtener otro tipo de color en nuestra voz. Y eso creo que es bastante importante, me lo había dejado, pero bueno, ya me he acordado, lo he dicho y ya estoy más tranquilo. Así que volvemos a Live, volvemos aquí y vamos a lo que íbamos, que es cómo mejorar la mezcla de estas dos pistas. Pues bien, lo que vamos a hacer es irnos a la pista de música, ¿ok? Y en la pista de música nos vamos a ir a Audio Effects, y en Audio Effects vamos a seleccionar el compresor directamente y lo insertamos en la pista de música, la de arriba, ¿ok? Nos vamos a esta pestañita, esta de aquí, y activamos el Sidechain y le decimos el Audio from Both, ¿ok? Y además aquí le bajamos el threshold un poquito. Vamos a ver qué ocurre, porque bajando el threshold el compresor empezará a funcionar cuando reciba de aquí del sidechain, cuando reciba el audio de la voz, empezará a activarse el compresor, por lo tanto empezará a haber un gain reduction aquí, y esto es lo que va a hacer que la canción baje de volumen. ¿Para qué? Pues para que deje espacio y podamos escuchar mejor la voz. ¿Ok? Así que vamos a comprobarlo.
Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Vamos a repetirlo. Voy a ponerme aquí. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Muy bien, vamos a hacer un bucle y voy a ir haciendo un bypass de este compresor. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Perfecto, no sé si os habéis dado cuenta, pero el compresor está actuando muchísimo cuando recibe la voz, por lo tanto está bajando el nivel de la canción, por lo tanto está dejando más espacio para que suene la voz. ¿De acuerdo? ¿Y qué hay que hacer con este compresor? Pues bien, si lo tenemos en esta pista de audio, pues hay que copiarlo. Comando copiar y hacemos un comando V en la otra pista. De esta forma, cuando utilicemos la voz en cualquier sitio, grabemos aquí más voces, va a actuar también el compresor. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que... Perfecto, pues ya tenemos, realmente ya tenemos todo. Es decir, tenemos todas las pistas preparadas para ir finalizando nuestro podcast. Lo único que quedaría hacer es ir grabando nuestra voz consecutivamente en cada una de las partes que nosotros queramos de este podcast y añadir, si queremos, lo que decía antes, más jingles, etc. Vamos a probar otro de los efectos, otro de los plugins. Vamos a ver el de Softube. Aquí tenemos, por ejemplo, la reverberación. ¿Okay? Vamos a utilizar la reverb. Lo voy a insertar aquí en la misma pista. Y esta reverb es realmente genial. Una reverb que me encanta. Vamos a cambiar un poquito. Oh, mira, mejor aún vamos a utilizar uno de estos ambience, por ejemplo. Ambience va a dar un poquito más de cuerpo a la voz. Vamos aquí. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente. La verdad es que es una reverb increíble. Os voy a poner el tube delay también, para que escuchéis un poquito el efecto. Son dos plugins realmente muy buenos y ya podemos utilizarlo en nuestro podcast, pero también en producción de música, lógicamente. Vamos a hacer un doblar voz. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esta sesión de música electrónica. Bienvenidos a este podcast, que es un podcast en el que vamos a ver cómo crear todas estas pistas de audio y ver cómo tratar la voz para que suene perfectamente en esa sesión de música electrónica. Realmente esto no es lo que buscamos para el podcast, pero
habéis visto el potencial que tienen estos plugins que vienen incluidos con la Focusrite. Muy bien, pues una vez hecho esto, pues ya está. Lo único que quedaría sería finalizar nuestras voces, seleccionar todo el proyecto que queremos y hacer una exportación a un archivo de audio. Así que hasta aquí ha sido la creación de podcasts, pero bueno, esta técnica la podéis utilizar para cualquier cosa que queráis hacer de música, es decir, si queréis insertar música y audio en alguna pista de vídeo o lo que sea. La cuestión es que sepáis que existe esta técnica y vosotros la adaptáis a lo que vosotros veáis, es decir, un podcast, un vídeo o lo que sea. Espero que os haya gustado y no os vayáis, que volvemos rápidamente. Fantástico, David, Pues ya está, ya lo tenemos hecho. Es increíble, ¿no? Las cosas que podemos hacer con tan poca equipación hoy La en verdad día. es que sí. A ver, no es que sea poca equipación, sí que es cierto que es un equipo solo, Y pero dimensión las pequeña. opciones y todo lo que nos permite es que es muy bestia. Bueno, pues ya hemos aprendido a hacer un podcast, ahora pues a ponerlo en práctica. Exacto. Para DJs de radio, para ¿quién puedes? Todo lo que quieras, o sea, incluso lo puedes utilizar para crear tu programa de cocina radiable, no sé, cualquier cosa que queráis utilizar con audio, locutar vosotros, pues esta es una herramienta para utilizarla, incluso para hacer vídeos, es decir, todo lo que hemos estado explicando aquí, podemos utilizar un DAW. Bueno, Ableton Live tiene la opción de insertar una pista de vídeo y podríamos sonorizar, poner voces, poner música, lo que queramos. Fantástico, bueno, pues interesante, como siempre. Dicho está, y creo que nos volvemos a ver la semana que viene. Eso dicen. ¿Me vas a dejar cantar? Ya veremos, va. Hasta la semana que viene, amigos.